Estamos de vuelta, gente, y tenemos que hacer algo. No sabemos, pero vamos a presentar ahora a una invitada especial. Les cuento que ella no solamente es hermosa, es una super mujer, mamá, bueno, todo. Así que vamos a presentar primero su biografía y después vamos a conocer a nuestra invitada del día de hoy. Melissa Quiñones es presentadora de TV y locutora de radio. Además es profesora de danza paraguaya, clásica, española y jazz. Estudió la carrera de periodismo. Su primer programa en televisión fue Verano Mix en el 2002 como coconductora junto a Agustín Genovese. En el 2005 incursiona como conductora en Colonia Max y también presenta los pronósticos del tiempo para el noticiero y el bloque de empresariales en el 2006. En el 2007 es la conductora del programa de verano Destino Fiesta, donde se muestra toda la actividad veraniega del país y del extranjero. Su carrera en radio inició en el 2002. En el 2007 vuelve a la TV conduciendo junto con Dani da Rosa el evento de Miss Paraguay. También en ese mismo año se encargó de entrevistar a varias personalidades internacionales de la música que realizaron conciertos en el país como Chayanne, Diego Torres, Juanes, RBD, Maná, entre otros. También en el 2007 participó de Bailando por un Sueño en su tercera edición y resultó ganadora sin ir ninguna vez a sentencia. Participó en el 2007 reemplazando a Florencia Gismondi del certamen Primer Campeonato Mundial de Baile en México, representando a Paraguay, y el cual logró el segundo lugar del Grupo B. En el 2007 tuvo a su cargo la coconducción de Cantando por un Sueño 1 y 2 junto a Dani da Rosa. A inicios del 2008 tuvo a su cargo la coconducción del Bailando por la Boda de Mis Sueños. En el 2011, hasta la actualidad, conduce los sábados Estación 40 TV en conjunto con Radio E40 por Canal 4. Ahí está, Meli Quiñones, ¿cómo estás, Meli? Bienvenida, un gustazo tenerte acá con nosotras. Yo estoy feliz de estar entre chicas, entre mujeres Sí, y pues, chicas caballeros. capaces. Después me voy junto a los caballeros, pero en serio me parece que es la primera vez que me veo rodeada de tantas mujeres, todas lindas y talentosas, y para mí es un gustazo estar acá. Gracias por la invitación. Y hablando de talentos, estábamos acá conversando con todas y ¡wow! Desde el 2002 que estás en televisión haciendo todo, pero comenzaste ya a los 12 años en televisión. Sí, o sea, la primera vez que vi una cámara de televisión fue en Canal 9. Y yo tenía 12 años, bailaba. Yo estaba en un ballet estable de un programa que iba los domingos, un programa que es un clásico, que se llamaba Feliz Domingo. Sí. Y estuve ahí 2 años. Bárbaro. Y bueno, y obviamente después continué con el colegio. Sí. O sea, es que no sé si me enamoré de los medios, pero fue así como... sí, por lo visto ya, no sé, el destino me tenía planeado eso, ¿verdad? Porque cuando terminé el colegio ni siquiera sabía lo que iba a seguir como carrera, ¿verdad? Finalmente me decidí por periodismo. Sí. Y al estar en el segundo semestre o algo así de la carrera ya entré a Telefuturo y empecé a trabajar siendo asistente de un programa de televisión, ¿verdad? En donde yo mostraba las pelotitas, los números, ¿verdad? De los sorteos que se realizaban en aquel entonces, ¿verdad? En el 2000 aproximadamente. Y ya en el 2002, de la mano de Gabriela Sabaté, bueno, tuve la chance de hacer un casting y me eligieron para la coconducción de un programa. Súper. Bueno. Y de ahí al año siguiente radio, ¿verdad? Sí, después yo me fui a Radio Disney, después volví a La Estación, después La Estación se convirtió en Estación 40, N40 exactamente, y hasta hoy día en un canal que de verdad siento como si fuera mi casa. Ayer hablaba justamente con la gente encargada del canal, ¿verdad? Con los directivos. Y de verdad sentimos que hay un aprecio mutuo, ¿verdad? Porque son muchos años, yo viví muchas cosas dentro de ese pasillo, dentro de los pasillos de Telefuturo y no sé, me emociona hacer un recuento de mi vida profesional dentro de ese canal, ¿verdad? Porque de verdad que, o sea, a los 12 años estuve en Canal 9, pero fue así, era muy chiquitita y aparte trabajé solamente bailando, pero netamente en mi profesión solamente en Telefuturo. Pero sos súper joven y decís un recuento de mi carrera, es que hiciste tanto que... Sí, ¿cuánto? ¿12 años? Y ya son 12 años, y empecé en el 2002, entonces... No, y este año 13 años ya, estamos en el 2015.
Súper. 13 años ya. Bueno, Sí. estuviste en el Bailando, sabemos que sos bailarina, Sí. profesora de baile. Tiene que sí estuve y gané. Sí, claro. Y nos representó Y a en nivel otro país, en internacional México. también. Ujú, Así así que mismo. imagínate. ¿Qué Yo tal la gané, experiencia ahí ahí? está mi nana Rafa, mi vida. Ahí estábamos bailando el vals, ¿verdad? Qué lindo. De verdad, debo decir que fue una súper experiencia, imagínate, viví Sí, esa un mes posición. entero en México DF, una ciudad súper agitada. Pasamos súper bien la experiencia de haber trabajado, porque ese era un trabajo dentro de Televisa. Eso fue maravilloso realmente, conocer el predio de Televisa, Una uno de de las los cadenas foros. de televisión más grandes del mundo. Fue realmente maravilloso, pero también al mismo tiempo duro y difícil porque fue el primer viaje largo que hice separándome de mi familia. Yo era muy chiquitita, era en el 2007. Pero fue lindo, fue lindo. Aparte que me fui con dos super personas, con el profesor Gustavo, que era nuestro coach, y con Rafa Martínez, que actualmente está en el ballet de Uninorte, un genio también. Y además súper buena persona, ¿verdad? ¿Y qué tal la gente ahí con ustedes que eran extranjeros y demás? Aparte que había otros, ¿no? Pero ¿qué tal Sí. con los paraguayos? Nos el requerían. público, ¿sí? No, nos requerían. De hecho, cuando salíamos, teníamos nuestros días libres, eran los lunes. Y generalmente nos íbamos al shopping o tratábamos de recorrer un poco la ciudad y conocer un poco más de México, ¿verdad? Y siempre nos reconocían. Imagínense, Televisa es el canal que más se ve en México. O sea, el canal número 1. Y estábamos en el programa número 1 de aquel momento. O sea, evidentemente nos conocían, sacaban fotos con nosotros y había mucho feeling con los mexicanos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pero no solamente esta chica es bailarina, conductora de televisión, de radio, es una súper mamá. ¿Y vos cómo sabés que soy tan buena mamá? Me contaron por ahí. Vos sabés que yo me exijo mucho, Sí. pero de verdad voy a ser clara, franca y sincera. Sí. Yo no sé si soy tan buena mamá. Porque lo trabajo decís? demasiado y no le dedico mucho tiempo a mi hijo. Pero el Yo tema de la creo que- calidad. Yo creo que debería dedicarle más tiempo a él. Igual, por suerte, tengo unos padres maravillosos. Mi papá, que nos está viendo, está de bueno, reposo. saludos. Damos un beso Porque al ¿Cómo se hace llama el poco señor? se le dice bici, se llama Luis Alberto. Señor Bici, un beso acá. Muy linda su hija. Qué espectáculo. Contigo ahí se derritió con ese beso. Está de reposo porque se fracturó el peroné y bueno, tuvo una cirugía, ¿verdad? Y te decía, tengo unos padres espectaculares que le tratan a Máximo como si fuera su propio hijo, ¿verdad? Y también tiene una niñera que es súper fabulosa, que me ayudan muchísimo, porque yo voy, vengo y generalmente llego muy tarde a la casa. Te entendemos. Pero de verdad, chicas, piensen mucho cuando van a tener su bebé, Su baby. porque es una responsabilidad súper grande. Claro. Es muy difícil ser mamá, pero también muy lindo, ¿verdad? La experiencia es única y el amor que uno siente es... cada vez sentís más amor. Cuanto más crece, más grande se hace tu bebé, parece que más le amás. Por lo menos eso es lo que a mí me pasa con Máximo. Sentimos así ese amor todo el tiempo y tenemos mucho feeling entre los dos, ¿verdad? Nos entendemos demasiado, a pesar de que mucho nos peleamos también porque soy una mamá muy exigente. Y él tiene 3 años recién. Es chiquitito. Pero como Y en esa edad, no, y aparte es re malcriado. que le querés comer todo. Sí, yo le como a veces, está podrido de los besos, de verdad. Él ya es independiente. Él se Claro. cree independiente, de hecho Claro. me pide permiso y cuando le digo que no a algo que él quiere que le diga que sí, entonces él absolutamente solo toma la decisión, ¿entendés? O sea, me dijiste que no, bueno, yo digo que sí y se va, por ejemplo. O sea, tiene un carácter... Bastante. Voy ¿A a quién habrá luchar. salido? Exactamente, la sangre no es agua. Así nomás. Bueno, ¿y cómo es manejar toda esta relación familiar en el mundo de los medios? Porque de repente es muy Difícil. complicado, porque es como que se ven un poco más expuestos, vos y tu pareja que también está en el ambiente, ¿verdad? Dar un poco esa contención entre ustedes y que ese vínculo de repente se pueda fortalecer más que estar dándole mucha piola a los de afuera, que generalmente es para problemas. Sí. ¿Cómo lo manejan eso? Ay, no, es súper difícil. ¿Verdad? Es muy complicado. Pero yo tengo mi cable a tierra. Claro. Mi familia es mi cable a tierra, ¿verdad? Entonces a mí me importa lo que digan la gente que es importante para Para mí. vos, claro. El resto no existe. Y me costó entender eso. Porque antes me importaba lo que decía el vecino, el de la esquina, el Juan Pérez y la Juana López. Me dolía mucho, ¿verdad? Ahora ya no. Me parece que ya maduré, ya crecí después de haber pasado por muchas cosas. Tengo una historia así muy fuerte también de vida. Y ahora ya no me importa lo que diga el resto. Trato de disfrutar de lo que tengo porque tengo mucho y olvidar lo poco que me falta. Me y encanta. trabajar nomás para conseguirlo. Y hablando de lo que se viene, lo que falta, ¿qué te falta entonces?
¿Cuáles son tus sueños, tus metas ¿O acá? algún proyecto a corto o mediano plazo? Yo creo que en lo profesional me falta mucho todavía. Igual a pesar de los largos años que ya tengo en los medios, creo que me falta todavía mucho. Me falta que me den más oportunidades, yo creo que es eso también, ¿verdad? Uno va haciéndose entonces. Sí, sí, eso en lo profesional. En lo personal siempre nos falta algo, ¿verdad? Siempre es como que al ser humano le falta algo. Y estoy... ¿En televisión o en radio las oportunidades, vos decís, Meli? Yo que en televisión. ¿Qué formato, por ejemplo, te gustaría así hacer? Decir, esto es lo mío. Yo, de verdad, ¿quieres que te diga sin ánimo de verdad, creerme, no, ni de modestia, etcétera? Yo me creo capacitada para hacer lo que me propongan hacer, ¿verdad? O sea, yo me formé, tengo valores, principios, o sea, como persona me siento capacitada y como profesional también, así que lo que me propongan me Lo va que a venga. venir. Sí. Genial. A mí me gustan los desafíos. ¿Y así qué que, no harías? algo que vaya en contra de mis principios. Algo que vaya en contra de mis principios no haría. Por ejemplo, hablar mal de la gente, meterme en un Programa de chisme y demás. total, no, sí, no, probablemente eso no haría. Probablemente, no digo tampoco nunca porque uno nunca sabe, ¿verdad? Claro. Pero algo que vaya contra mis principios no. Bueno, ¿y algún proyecto que tengas acá ahora para hacer ahora en estos meses? Mira, se vienen ¿De muchos año? cambios. Yo estoy con E40 TV en Telefuturo. Mi compañero se va, me deja, que voy a llorar. Edwin Storer va a tomar otros rumbos profesionales, ¿verdad? Y mañana sábado, ¿verdad? Mañana hacemos la despedida. Él está cumpliendo años el domingo. Ah, mira. Le hacemos un cumple y también le despedimos, ¿verdad? ¿Cuántos Y- años con él? No sé cuántos años con él, pero para mí fueron muchos. De verdad, Edwin y yo tenemos mucha química en tele. Sí. Demasiada química, nos llevamos Eso súper es muy bien. importante y difícil también de Muy conseguir. difícil, Sí. muy difícil. Y él y yo lo conseguimos, ¿verdad? Y por eso es que me duele tanto que mi vida, aunque él se vaya y que me deje. Justo ayer estábamos en un evento electrónico con la radio transmitiendo juntos, ¿verdad? En vivo desde el Jockey. Y hablamos muchísimo, ¿verdad? Porque nos vamos a reextrañar, porque nos queremos mucho. Porque viste que es cierto, es Natu, lo que vos decís, es difícil tener feeling con tus complicado, compañeros de sí. trabajo. Generalmente... Más de los medios. Sí. Porque el choque de egos es muy Eso. difícil. Y con él no pasó eso. O sea, yo le hice espacio, él me dio a mí el mío y nos respetamos muchísimo y por eso le voy a extrañar. bueno. Por eso te digo, vienen muchos cambios para E40 TV. Yo no sé quién va a ser la persona que lo reemplace. Sí. Todavía no sé, no me informaron, no sé si se va a hacer casting, no sé cuál va a ser el rumbo que va a tomar el programa, pero continuamos. Vamos a tener un cambio de escenografía, de hecho hicimos ya muchas fotos, ¿verdad? Con un estilo mucho más fresco, fuerte y diferente. Súper. Bueno, pero esto va a seguir. Meli, hermosísima. Sabemos que te Gracias. cuidas mucho. Vemos fotos del gimnasio en Facebook. Se cuida muchísimo, por eso estás siempre hermosa. Te agradecemos Gracias, muchísimo Gracias, que Meli. hayas aceptado nuestra invitación. Realmente una mujer fantástica. Que sigan tus éxitos. Queremos seguir viéndote a vos así tan fresca y natural como te mostrás. Muchas gracias. Para mí es un gustazo haber estado también con ustedes, conocer a las chicas a quienes no tenía el placer de conocer personalmente. A Tania sí ya la conocía Ya nos de conocíamos, antes. sí. Sobre todo de boutiques donde siempre nos encontramos porque nos encanta comprar. Vas a querer imagino. No mientas, Tania comprar. No. A Ale, muchas gracias, me encantó la biografía. En un rato estoy probando también lo que está cocinando Albert, que me dijo que cocina muy rico. Muy rico también. Y algo de Edu de seguro también. Y gracias a todos. Bueno, A gracias, vos, Meli. Meli. Que sigan los éxitos y bendiciones. Ahora sí, señores, rápidamente al corte y volvemos. So we hit the moon